Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí en la presentación del libro de Geometría Sagrada Oculta en Egipto. Este libro sí que explica un poco explica la historia de Egipto, de cada uno de sus templos, pero también habla de la parte energética, ¿no? De la parte espiritual, que vemos que a veces está un poco como olvidada. Todos visitamos Egipto siempre desde para aprender su historia, la historia antigua, pero tenemos aquí una geometría sagrada oculta, que es de lo que hemos venido a hablar hoy, ¿no? El libro vais a ver que empieza, vamos a recorrer desde el Alto Egipto hasta el Bajo Egipto. Entonces vamos a pasar por cada uno de los templos, desde Abu Simbel, que es la primera puerta, llamada Weber, donde tenemos aquí una geometría, llamada también geocósmica. También quiero decir, antes de empezar, que estas geocósmicas han sido también con la colaboración de José Luis Leal, un geómetra amigo mío, el cual también, que también nos acompaña, pues no hubiera sido posible plasmar la geometría oculta de cada uno de estos templos. Además, cada una de estas geometrías hemos visto que tiene pues distintas particularidades, las cuales podemos conectar con ellas y tienen como unas reminiscencias y una información ancestral. Se empieza en Ramsés II, como comentaba, de la 19ª dinastía del Nuevo Reino, y la particularidad de Ramsés II, del Abu Simbel, es que cada 22 de febrero y 22 de octubre los rayos, si sabéis, si lo habéis visitado, entran por la puerta de forma matemática, geométrica, exclusivamente imperfecta, y alumbran pues durante 24 minutos cubriendo la luz de la mitad del Ra Horakti, el dios, de forma completa la de Ramsés II, Amon-Ra, y también es iluminado por la mitad Ptah. Ptah queda en oscuridad, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos la primera llave, la primera geometría sagrada, que como podemos ver se realiza pues con un triángulo como más masculino, reforzado por otros 3 rectángulos, y se trabaja la geometría sagrada y la numerología oculta. En este caso tenemos los números alquímicos, el 5, el 6 y el 8, ¿no? Bien, entonces vamos decodificando cada uno de esos templos y haciendo un recorrido por Egipto de los puntos de poder. Continuamos con el templo de Isis, en la isla de Philae. Aquí tenemos la tercera puerta de Níger. La puerta de Níger es muy poco conocida. Todo el mundo conoce el famoso templo de Isis en la isla de Philae, pero aquí tenemos el lugar original donde se encontraba el templo de Isis en un principio. Cuando el río Nilo inundó la isla, entonces se trasladó donde ahora conocemos en la isla de Philae. Pero aquí tenemos una particularidad, es que en Bigen es el punto también energético y original donde los antiguos egipcios tenían también incluso un templo dedicado al dios Tot. Aquí es donde Osiris fue también enterrado, en la famosa leyenda de Isis y Osiris, y el epíteto de gran espléndido dios es el que llevaba Tot, que tenía su templo en esta isla. La puerta de Bigen aún conserva parte de sus jeroglíficos, y conectar con ese espacio, con los elementos, el agua y la fuerza del sol y la tierra y la vegetación conjuntamente, hace un trabajo alquímico. No es la única puerta, ahí veréis que en el libro sale esta puerta y otra puerta que es un portal, en el cual podéis llegar con un pequeño barquito, con una faluca mismo de Egipto, y allí especialmente en invierno, incluso que el agua está más baja, podéis bajar y visitar el lugar. Aquí han habido grabaciones energéticas, ¿no? Pueden aparecer luces, huevos de luz, y veréis que en el libro ahí está la geometría oculta de la puerta energética de Isis,
y también está acompañada por una oración en la cual está en egipcio antiguo, en la cual podéis practicar, ¿no? Podéis empezar, es como un poco recuperar esa sabiduría ancestral de los antiguos sacerdotes y de los antiguos dioses egipcios y empezar a aprender y a recuperar estas oraciones sagradas, ¿no? Bueno, aquí tocamos un capítulo bastante interesante. Es el capítulo del Valle de los Reyes. Viajamos desde la isla de Ibiza hasta el famoso Valle de los Reyes y nos hemos centrado en la tumba de Tutankamón. Porque allí tenemos la geometría, la sexta puerta Amduat, la cual enlaza, reconecta esta estrella de 12 puntas con esa pared de la tumba, teniendo allí la famosa puerta que hemos llamado Amduat. Si hablamos un poco de Tutankamón, un poco de su historia, pues sabemos que fue pues, de la familia real de la final de la dinastía XVIII, entre 1334 y 1325 a.C. Pero las escenas que realmente nos interesan, como bien comentamos, de esta tumba, están en la pared oeste. Allí hay una cuadrícula compuesta por 12 rectángulos y dentro de cada uno pues hay un babuino sentado, y esos babuinos representan las 12 horas de la noche durante las que el sol realiza su peligroso periplo nocturno y debe hacer frente a los poderosos enemigos de la serpiente Apophis. Es decir, durante el alma, cuando trascendía, tenía que pasar esas 12 horas, esas 12 puertas, ¿no?, del Amduat. Aquí lo que nos interesa, tenemos también esta fotografía de aquí al centro, es el Hussein Abdel Rasul. Esta es una historia muy poco conocida, se ha llegado a decir incluso que podría ser una leyenda, no es una leyenda, es real. Aquí está, este es Hussein Abdel Rasul. Hussein, conocí su historia a través de Sayed Baghdadi. Sayed Baghdadi es un egiptólogo que me acompaña en los estudios allí en Egipto, y él me explicó cómo su abuelo, Hussein Abdel Rasul, estaba ese 4 de noviembre de 1922 en las excavaciones con Howard Carter. Este niño era el aguador, él era el que se dedicaba por la mañana, muy pronto, con su borrico, se dirigía hacia la excavación a llevar agua a Howard Carter y a todo su equipo, ¿no? Eran todos un equipo. Cuando Hussein Abdel Rasul llegó, acomodó su vasija de agua y asomó el primer escalón de la tumba de Tutankamón. O sea, Hussein descubrió ese primer escalón. Entonces fue muy emocionado, ¿no?, pues avisar al resto del equipo de lo que había encontrado, ¿no? Y de hecho aquí hay una prueba. En esta foto fue tomada por Harry Barton en 1925. Era el arqueólogo fotógrafo inglés que documentó el hallazgo de la tumba, y como agradecimiento, ¿no?, siempre digo, de un niño encontró a otro niño. Era como una energía muy, muy afín. El niño encontró al otro niño, que era el gran rey Tutankamón, y como agradecimiento le pusieron este collar con el gran escarabajo, ¿no?, y las serpientes, y bueno, quedó en el recuerdo y un poco olvidado. De hecho, incluso se está un poco actualmente intentando difamar que no es una historia real, y yo creo, y estoy segurísima de que sí, porque el mismo Sayed Baghdadi, el egiptólogo, su mismo nieto, me confirmó, me pasó las fotografías y dijo que eso sí que había sido real, que fue así, pero se intentó nuevamente como ocultar o dejarlo como estancado en ese tiempo. Y dedicamos un capítulo al niño, porque es realmente emocionante, ¿no?, y es una historia, creo que muy bonita. Y además, pues conjuntamente con las geometrías que vais a encontrar, que podremos utilizar también para meditación, para canalización. Esta precisamente, cuando sencillamente verla o tendrá en un lugar, trabaja mucho el Amduat, trabaja mucho el Amenti, la conexión con el Amenti, con la ciudad intraterrena de Egipto. Siempre hablamos de las ciudades de luz, ¿no?, como la ciudad de Shambhala, la ciudad de Ers o el monte Shasta. Pues en Egipto lo que hay son ciudades de luz, pero intraterrenas, debajo. Son etéricas y
Y entonces allí es cuando encontramos el Amenti. Y a través de estas geometrías es como abriendo portales, recuperando esa información y esa energía que ha estado pues un poco como olvidada y dormida, podríamos decir, en el tiempo. Es como despertarla y recuperarla. Continuamos del Valle de los Reyes, aún estamos en el Alto Egipto. Todos estos templos están en el Alto Egipto. Nos vamos al templo de Luxor, a Karnak. Este templo es dedicado a Osiris, la séptima puerta, y sus 7 puertas y 7 llaves. Vemos, estoy situada en la parte central, con esas 7 puertas, las 7 llaves. Aquí los egiptólogos tampoco terminan de ponerse de acuerdo con el significado de estos jeroglíficos. Están como un poco desubicados. 7 llaves, 7 puertas, como que no les cuadra. Es un lugar, está situado en el templo de Luxor, pero no dentro del templo de Luxor, sino precisamente es una pequeña capilla que nos sale también de la ruta turística. Está en una capilla en el exterior, al lado de Luxor, y visitarla vais a ver en el libro que contiene también una geometría sagrada oculta. Es decir, en este punto exactamente, cuando empecé a conectar y a canalizar, bueno, hay incluso un vídeo, empecé a hacer como un baile energético, sencillamente dejándome llevar con esa información que va llegando y viendo cómo cada una de esas puertas se abría y te dirigías hacia la mente. De hecho, ese también es el trabajo ritual que se realiza en este punto, ¿no? De hecho, lo curioso es que el ritual que empecé a canalizar también coincidía geometría y numerología, porque empecé 3 veces 7, 21, luego vuelvo a repetir 21 y tenemos 42, ¿no? Nos salía el 42, que era la sala del tribunal de Osiris, el juez supremo, la sala tribunal de Osiris, el juez supremo que, como sabemos, está asistido por 42 asesores que decidían la suerte futura del alma. Es decir, aquí se conecta precisamente con la energía del mismo Osiris. Otra información interesante que encontraremos son lugares de conexión unos con otros, es decir, hay puntos energéticos en el mundo. En este libro solo nos centramos en Egipto y luego tuvimos una conexión con Zaragoza, y aquí tenemos algunas geometrías y geocósmicas que también hechas con el colaborador José Luis Leal, que las ha realizado fantásticamente, ya que, bueno, gracias a él podemos digitalizarlas y para que el espectador y el lector puedan captar la geometría del lugar, ¿no? Esa geometría y esa puerta. Aquí lo que ocurre es que, bueno, tenemos, esto es Komombo. Komombo encontramos un ojo de cerradura. El ojo de cerradura en Egipto es un nilómetro y es un decágono, un polígono de 10 lados. Bien, pues este decágono rectángulo unido a esa forma de cerradura, vimos que tenía las formas exactas y estaba conectado tanto con una ciudad de aquí España, Zaragoza, o sea que os va a sorprender cuando lo leáis, y luego con Tokio. Bueno, por eso lo hemos titulado, ¿no?, como una puerta estelar de Egipto a Tokio y de Tokio a Zaragoza. El tema es que en Tokio, en esa ciudad de Yanaka, justamente en su parte central hay un cementerio con esa forma de ojo de cerradura. Y esta de aquí es otra geometría que se forma en Zaragoza, con una de las plazas donde está el obelisco. No voy a decir los datos numerológicos, quiero que lo descubráis vosotros en el libro, pero tanto el obelisco tiene un número exacto masónico. La plaza también tiene una estrella con un número oculto también especial. Es decir, las logias sabían que ellos, realizando este tipo de plaza, este tipo de construcción en Zaragoza, conectaban con Egipto. Sí, seguro que sí, porque además sabemos que hay muchas logias apasionadísimas del mundo egipcio, los cuales ellos sacan esa sabiduría, ¿no? Y estaban como no solo potenciando
su lugar de poder y su ciudad, sino además haciendo como un Stargate, he dicho, ¿no? Como una puerta conectada vía directa con Egipto. Bien, pues vais a descubrir esos puntos que estoy hablando yo de Zaragoza, que es muy interesantes, y hacemos una pincelada, una introducción realmente de lo que oculta, pero hay muchísimo más, ¿no? Otro de los templos misteriosos enigmáticos es el templo de Dendera, la casa de Hathor, la octava puerta, la puerta del día. Aquí tenemos una fotografía muy interesante, que es el grabado que se compara con objetos más modernos, como pueden ser los tubos de Crookes y las lámparas del arco eléctrico, los tubos de Heisler. Es decir, esto está en una cripta en Dendera. Dendera, el famoso templo dedicado a Hathor. Ese templo se construyó, como bien pone aquí, Nectario I, y fue terminado en el siglo IV y fue terminado en época romana. La versión oficial también de los egiptólogos es que esto es el nacimiento del dios Arsontus. Pero muchos investigadores coinciden de que el jeroglífico realmente no termina de cuadrar, pareciendo tubos de Crookes o como lámparas para dar luz. Como podéis ver, ¿no? Están los dos sujetando y como si hubiera un cable dentro. De hecho, este es uno de los misterios, cómo iluminaban sus pirámides, cómo iluminaban sus templos. No hay restos de hollín, no hay restos de fuego, nada. Y esto precisamente está en una cripta totalmente oscura, ¿no? Y con las paredes impolutas, perfectas. Y es uno de los misterios. El templo de Dendera vais a ver que está dedicado a la mujer, a la energía femenina. Más que mujer, energía femenina. Porque cuando lo visitan tanto los hombres como las mujeres, con las mujeres se produce un equilibrio precisamente de esa energía masculina y femenina. La mujer regula incluso sus ciclos menstruales y el hombre, si tiene algo bloqueado y que sana, también saca. Puede empezar a llorar, puede manifestar de distintas formas. Es un templo de Dendera muy, muy especial energéticamente. De hecho, aquí en la cripta creo que se pueden realizar meditaciones y conexión con el lugar. No solo en Dendera, cerca tenemos el Valle de los Artesanos, el templo de Deir el-Medina. De hecho, en el Deir el-Medina, que es esta pequeña pirámide que hay allí, es otra zona, también muy poco conocida, muy poco visitada, y creo que es lástima que no se visite porque aquí está el Valle de los Artesanos. Es donde precisamente los artesanos que pintaban las tumbas de los grandes faraones vivían aquí. Y las mejores tumbas están aquí, en Deir el-Medina, por su exquisitez de pinturas. Parecen recién hechas, sus pinturas muy vivas, muy luminosas. Claro, el cariño que tenían los artesanos, qué mejor que plasmarlo, y la gracia, ¿no?, en sus propias tumbas. Incluso hay algunas pues que tienen, pues como los faraones, no son menos, tienen sus pasajes del libro de los muertos a elección de sus propietarios. Y es un lugar también muy potente, también conecta con una de las geometrías, la semilla de la vida y el nacimiento, ¿no? Y vamos avanzando, aún estamos pues en el Alto Egipto, estamos en Abidos. El famoso Abidos, que siempre hablo muchísimo de él en alguno de los libros, porque en Abidos se encuentra en el Osirión la flor de la vida. ¿Sabéis? Se encuentra la flor de la vida grabada en una de sus paredes en ocre, y siempre hablo de eso en geometría sagrada. Bueno, pues hay mucho más. De hecho, este sería el Osirión, y esta parte de arriba, la otra fotografía, es el templo de Pepi I, del faraón de la dinastía 6, que construyó una capilla funeraria. A lo largo de los años se convirtió también en el gran templo de Osiris, y cuyas ruinas aún perduran dentro del recinto de la ciudad. Entonces, delante tendremos el templo de Pepi I, y detrás está el famoso Osirión en distintos niveles. El Osirión está un poquito
más bajo, como si ya fuera ancestral, como si fuera mucho más antiguo de lo que realmente es, y ya estaba construido. Cuando Pepi I realizó su templo, el Osirión, que es este de aquí, ya esta construcción ya estaba realizada. Entonces, dentro del Osirión hemos encontrado varias geometrías, la cual en su corazón tiene como una activación de un cubo de Metatron, y lo que realizamos es activar esas geometrías del Osirión y las del templo de Pepi I. Es decir, no sé si conocéis, dentro del templo de Pepi I hay también unos jeroglíficos, los famosos jeroglíficos, los cuales dicen que se asemejan a un helicóptero, a un ovni. Nuevamente tenemos unos jeroglíficos que están fuera de lugar, que no se terminan de decodificar. Pues en ese mismo punto vais a ver, en el libro aparecen dos geometrías, una está realizada con Metatron y la otra con el Merkaba, con otras geometrías en su interior, codificadas, y se activaron en Pepi I y luego en el Osirión. Ese día fue curioso, me acompañaba Sayed Baghdadi, el egiptólogo, y en el momento cuando yo terminé de las activaciones, me comentó que en él, bueno, entramos en el templo de Pepi I, este de aquí, y vimos que se hacía más oscuro, empezaba como una oscuridad y empezó a salir como una bruma, ¿no? Como una neblina. Y la neblina iba cogiendo forma, como de Osiris, ¿no? Yo no dije nada, pero lo dijo él, ¿no? Sayed me dice, Ángels, aquí hay alguien, se está mostrando algo, ¿no? Estamos recuperando, ancestralmente los sacerdotes tenían sus oráculos, tenían sus oraciones, tenían su ritual sagrado, y ellos hablaban con los dioses. Ellos tenían puntos, esto lo veréis en otro templo, en el templo de Horus, donde se situaban, conectaban con la estatua. Ellos no adoraban la estatua porque era una estatua, sino es que la estatua representaba y les conectaba con ese Dios divino, el cual también se manifestaba. Tenían sus rituales, sus aceites, sus oraciones, influía el día, influían las horas. Todo era importante para esa activación y esa conexión espiritual, ¿no? Y es lo que queremos hacer un poco en este libro. No solo recuperar la historia, sino recuperar esa parte espiritual para que realmente cuando lo piséis, podéis llevar el libro como guía, vais a sentir el lugar, a poder poner en práctica cada una de las geometrías y poder sentirlo por vosotros mismos, ¿no? Experimentarlo. Precisamente este es el templo que os estaba hablando, el templo de Horus. Tenemos en la fachada también una de las geometrías. El templo de Horus en Edfu, tenemos el templo de Horus, vais a ver que tenéis incluso un mapa, porque es bastante grande, bastante amplio. Y el mapa en sí también tiene una geometría oculta. Y el mapa en sí tiene varias estancias, las cuales podéis visitar. Están numeradas cada estancia del templo de Horus, qué es lo que os vais a encontrar en ellas y qué geometría es la que hay que trabajar. Resumiendo, porque ya te digo, hay hasta 19 puertas cósmicas en cada templo y entre todas las pirámides, pero podemos pasar desde la puerta de Horus y iremos llegando hasta ya al Bajo Egipto, a partir de aquí, que nos habla ya de las pirámides en el Cairo. Aquí tenemos una de las pirámides, en el libro se habla de la pirámide acodada, la pirámide romboidal, se habla de la pirámide de Keops. Esta que tenemos aquí en la fotografía es la pirámide de Zoser de Saqqara, la pirámide escalonada, y es la famosa que fue edificada por el famoso arquitecto Imhotep. Entonces, tenéis un ejemplo de las geometrías que vais a encontrar dentro del libro. Cada pirámide con su geometría oculta y los templos. Entonces también se explica, se da pautas, ¿no?, de cómo integrar esa geometría, ¿no?, y cómo utilizarla. Bien. Esta imagen de aquí precisamente es la pirámide de Keops.
soy yo misma en la parte central, en la Cámara del Rey. En la Cámara del Rey tuve la oportunidad de estar, pues, centrarme en cada uno de sus puntos, estar más de una hora en ese punto central, poder meditar en el sarcófago. Y entonces pudimos descubrir que habían también, ¿veis? Cada una geometría está numerada, tiene el 1, el 2, es decir, eso significa que va por orden. Cada una tendrá un orden de activación y aquí se va a hacer una iniciación. Es una iniciación, la cual vais a encontrar en el libro, paso por paso, cómo trabajar la energía de la pirámide de Keops. Va acompañada de estas geometrías, de varias pautas, incluso de varios aceites esenciales, de los aceites egipcios, porque los aceites egipcios originales trabajan tanto los chakras físicos como los chakras áuricos. Entonces creo que es un complemento ideal, ya que el mismo aceite también sube de vibración y ayuda a esa reconexión. En la parte de aquí tenemos un ejemplo de las más de 30 geometrías, 30, 35, 40 geometrías que vais a encontrar en todo el libro, pero estas hay algunas especiales que van a ocupar toda la página para que os podáis centrar en cada una de ellas. Aquí tenemos el Metatron, se llama, pero ya es un complemento de la 11ª puerta Navi 2 y está dedicado a Osiris. ¿Por qué está dedicado a Osiris? Bueno, os invito a leerlo y a descubrirlo y cuáles son las geometrías que hay aquí dentro, ¿no? He hecho un especial, vais a ver que cada una de estas geometrías se aconseja utilizar un tipo de madera, por ejemplo hacerlas en pirografía, un tipo de aceite, un tipo de... cada una está dedicada dependiendo del dios, entonces se recupera esa utilización ancestral. Por ejemplo, Osiris es el señor del día, del sol, y hay otros que son de la luna, y entonces cuenta el día, el sol, la luna, las horas, lo que estaba comentando, dependiendo de cada geometría, tiene sus pautas individuales. Bien, y aquí terminaría un poco la exposición rápida, pero bueno, creo que intensa, de lo más principal de estas 19 puertas, de estas más de 30 geometrías que vais a encontrar en el libro y toda esta información en la cual podéis poner en práctica, tanto estando en el lugar, visitando Egipto, os puede servir de guía, como estando en vuestra casa. Eso también es lo interesante, ¿no? En el momento que estáis en casa también podéis conectar muchas de estas meditaciones y ejercicios, incluso veréis que ponen pautas por la noche porque se pueden realizar viajes astrales, se pueden hacer sueños lúcidos y cada una pues tiene su propia forma de utilización, ¿no? Y bueno, y aquí termino como dando siempre este mensaje, ¿no? Que es inevitable el cambio y para poder vivir en nuestra tierra se debe trabajar y sentir desde tu energía álmica, auténtica, y no desde ese antiguo yo. De ese antiguo yo siempre estamos renovándonos, siempre estamos en continua renovación, al que regresamos aún sabiendo que no nos conviene, como si fuera salvarnos de algo que ya no existe, que ya no está. O sea, la geometría cambia, la vibración varía y nos tenemos que aprovechar esa vibración y esa forma de crear. Has llegado a tu multidimensionalidad, ¿no? La vida es ahora, es la idea, llegar a esa multidimensionalidad y aprovechar toda esta información maravillosa para nuestro beneficio, para ese despertar. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado y gracias por estar aquí. Gracias. Nuevo, Áñez. Hola Rosy, ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí. Hacía ya un tiempo que no nos veíamos y estamos hoy aquí en la presentación en un lugar maravilloso que es el Museo Egipcio en Barcelona para presentar tu nueva obra que se llama Geometría Sagrada oculta en Egipto. Para empezar, me encantaría hacer referencia a la primera cita que usas en el libro, que dice así:
camina como si estuvieras besando la tierra con tus pies. Me parece maravilloso el principio. ¿Qué nos podrías explicar de este libro? ¿Cómo se gestó? ¿Cómo llegaste a este viaje iniciático? Sí, precisamente empiezo con esta cita porque, como bien dices, es como un viaje iniciático. Las prisas del día a día, el estrés, mucha gente viaja a Egipto precisamente para desconectar, pero un poco más bien turístico, para hacer esos viajes turísticos, visitar esos templos y hacer la fotografía y luego marcharse a casa, ¿no? Entonces el libro invita a hacer otro tipo de viaje, un viaje hacia el interior. Por eso camina como si estuvieras besando con tus pies la tierra que pisas, ¿no? Es decir, con un respeto y con esa energía y sentir el lugar también. Entonces, con el libro, Geometría Estaba Oculta en Egipto, invito a que las personas sienten el lugar y damos esas herramientas y esas geometrías para que pues cojan el libro como un guía, se transporten a esos templos y esos lugares y tengan otra visión, una visión distinta, como estaba explicando desde el principio, de la que están acostumbrados, y puedan sentir el lugar, su energía, y puedan también sacar un provecho de esa iniciación, de ese despertar que van a encontrar allí, ¿no? Con toda esa información. Este viaje, podríamos decir que fue el lugar el que te llamó a ti, porque insinúas en el libro que ha habido como un propósito para hacerlo. No es un viaje al azar, no es que estuvieras allí y empezaras a decodificar los templos, sino que ya había como una visualización previa. Sí. El mismo templo ya te atrae. Por ejemplo, el libro empieza en Abu Simbel y luego está el templo de Nefertari, el esposo de Ramsés II, y precisamente el templo de Ramsés tiene esa energía masculina y a su lado construye casualmente el templo de Nefertari con esa energía femenina. Y de eso hablo en el libro, que fue el mismo templo. Abu Simbel es el más conocido, más famoso por su gran construcción, las grandes estatuas monumentales, el gran impacto visual, pero energéticamente tiene una energía como más especial, más masculina, más fuerte, y al lado tiene el de Nefertari, que fue el que me atrajo. De hecho lo explico en el libro, cómo me deslizo, hay algo que me atrae hasta el fondo de ese templo, y allí es donde encuentro ese punto energético, ese punto de luz, en el cual voy esperando que hay como una luz dorada, rubí, de resurrección, y cambia energéticamente totalmente. Entonces sentí que había algo más, ¿no? Y entonces hablamos, decodificamos y contamos esta geometría, que es la que, de hecho, es la que protagoniza, la que regenta en la portada del libro, Ramsés II y Nefertari, también como una muestra de equilibrio del masculino y el femenino, nuevamente. Y esa es la idea, sentir esas sensaciones, esa energía, y luego lo más importante también, dar esas herramientas para que la persona lo pruebe, lo experimente. No solo es una lectura, sino que es un libro totalmente práctico, ¿no? Para ponerlo en práctica. Es para llegar y hacer el recorrido tal cual lo has hecho tú. Y hablando de experiencias, ¿con cuál te quedarías en los templos? ¿Cuál es la que más te impactó, que no te esperabas quizás? Todas son bastante impactantes, porque la del templo de Osiris en Karnak, que he hablado de hasta las 7 puertas, esa fue bastante impactante porque fue como una canalización, la cual desconecté totalmente. Empecé a hacer como un baile iniciático, yo me dejé esta llevar. Danza que explicabas. Una danza, hice como una danza, y cuando terminé, pues empecé a escribir todo lo que había canalizado, incluso había numerología, palabras en egipcio antiguo, y cuando empiezo a hacer el puzzle, veo que me cuadra todo, ¿no? Empezaban las 10 llaves de la vida, te entran por las manos, la novena va en el corazón, 7 llaves, la octava en el corazón, perdón, 7, y la numerología. En total salía el número que coincidía con Osiris, ¿no? Con un número oculto y sus iniciados. Esa iniciación estaba enlazada con Osiris. Entonces, claro, para mí fue muy especial enlazar toda esa
esa canalización, ¿no? En el libro está totalmente explicado la parte de Osiris, el templo es el de Karnak, no confundirse con el Osirión, pero es curioso que todas las experiencias así más fuertes era un poco regentado por Osiris. O sea, como que te ha ido, como podríamos decir, como de guía en todo el recorrido. Ahora que lo pienso bien, que tampoco no me había dado cuenta. Realmente estaba como guiada por él, porque la experiencia más potente fue allí en Karnak y seguidamente cuando viajamos al Osirión, que también está dedicado por Osiris, allí tuvimos nuevamente otra presencia, ¿no? Y otra activación que realmente fue muy potente. Y lo que me llama la atención del libro es el cómo vas relatando, cómo se van revelando las geometrías. ¿En ese momento eras consciente de la implicación que puede tener en otros lugares de la Tierra, en otros puntos también quizás de poder? Sí, porque esto nace de la geometría y necesariamente la geocósmica, que es otra de las palabras que iremos pronunciando y adaptando durante todo este tiempo, y esto es solo la iniciación de la geocósmica. La geocósmica está formada precisamente por la palabra tierra, ¿no? Y todo el cosmos. Entonces, el nacimiento es que enlaza no solo lugares físicos y templos, como hemos hablado, incluso las pirámides, sino que esa geocósmica enlaza países. Entonces, hay países que están interconectados geométricamente. En el libro doy un ejemplo, cuando hablo de la geometría que nace en Komombo, en ese ojo de cerradura, con esa geometría que coincide con otra geometría en la parte de Tokio. Entonces doy esa explicación. Y están enlazados los dos países, y también con otra ciudad, ¿no? De aquí de España. Entonces sí, incluso hay unos países, yo creo que hay algunos que vibran, tienen un tipo de vibración, y otros tienen una vibración más alta y otro, no diríamos alta y baja, sino distinta, y puede haber, en el momento que se interconectan las geometrías, un país ayude al otro. Vale, ¿no? como que se establezca un cierto equilibrio, quieres decir. Exacto, en el momento que se crea la geocósmica, la geometría, se unen los países y van naciendo, porque la geometría se muestra al natural, no estamos manipulando nada, sino que en ese momento, cuando se crea la geometría entre los países, nace natural, vemos que hay una conexión y una relación entre ellos, y que a veces incluso se ayudan energéticamente, es como un país está dando poder a otro, están interconectados. Hay otra parte interesante en el libro, que es cuando explicas que este recorrido es como esa flor de loto que tiene que volver a abrirse, a volver a coger como esa energía, como la original parece ser, o como tú hablas también como que es la kundalini, la columna vertebral como que ella se equilibra. No sé si me explico bien, hay bastante información. No, sí, perfectamente. Sí, de hecho el libro empieza con un mapa de Egipto, y si es verdad, el río Nilo es como si fueran las raíces, y el alto y el bajo Egipto es como una flor de loto que se abre. Y si el significado es ese, ¿no? Es como decir que todos los países, todas las ciudades que están interconectadas entre ellas, pues en Egipto, especialmente esas ciudades, a través del río Nilo, son un alimento y una energía para que se abra esa flor de loto y vuelva a sus inicios, a su energía primordial, y recuperar, el significado sería ese, ¿no? Recuperar esa información dormida. Por eso la información de esas 19 puertas cósmicas, de cada ciudad, cada templo, hasta que finalmente se abre la flor de loto, que es como esa activación del kundalini en nosotros, físicamente, y también en físico, es decir, en el país, en Egipto. Egipto también tiene sus chakras, sus energías, sus puntos especiales, y estamos no solo trabajándonos nosotros, sino que estamos trabajando el lugar. Y eso también, pues bueno, es realmente bonito, ¿no? Y poderlo poner en práctica y ver cómo el lugar despierta y se va abriendo como esa flor de loto que nace de la tierra, del fango, del agua. Algo tan denso crea algo tan espiritual, podríamos decir, es esa subida.
Y a nivel energético, ¿este viaje te ha aportado a ti algo en lo personal, aparte de haber hecho este recorrido? ¿Te acompaña esa energía? Sí, totalmente. Te cambia ya la vida totalmente en muchos aspectos. De hecho, solo cuando ya pisaba el lugar, durante la noche la canalización continuaba. Es decir, explico incluso en el libro que hay un momento que se ve como un portal y unas chispas de luz, entonces tú continuabas canalizando tu información y con ese viaje astral, ¿no? Iniciático, y luego cuando regresabas pues veías cambios tanto físicos. Por ejemplo, explico cómo yo llevaba un colgante de la diosa Isis. Cierto, en la habitación, de lapislázuli, sí. Eso fue, creo que después del Valle de los Reyes habíamos estado activando unas geometrías muy potentes y durante la noche seguía viendo, porque en ese momento veía la andúa y unas chispas de fuego azul, y entonces durante la noche continuaba con los ojos abiertos viendo esa chispa azul, ese fuego que hay debajo de Egipto, ¿no? Como intraterreno. Y cuando terminé esa canalización, al día siguiente el collar no lo llevaba puesto, ¿no? Y me encontré la Isis situada en la mesilla de noche, en otro lugar, y las cuentas como si se hubieran roto, pero bueno, la Isis estaba en otro lugar, ¿no? Y para mí era como un mensaje de que la canalización y ese trabajo iniciático continúa durante la noche, ¿no? Y de hecho yo le insisto en el libro de que la persona no es solo pisar el lugar, conectar con él, sino que después la información puede continuar en el día a día con mensajes de distintos tipos, ¿no? Es como una invitación a ir descubriendo esos mensajes que van apareciendo. Entonces sí, claro, me ha cambiado en muchos aspectos, porque pues antes a lo mejor yo me iba a dormir tranquilamente y ahora siempre me voy, cuando termino una geometría ya me espero que... Para poder conciliar el sueño bien, ¿no? La información, quieres decir. Sí, pero es una información también muy agradable, porque es como, empiezan como unos flashes a veces de luz blanca, mucha luz, y luego ya te adentran en ese sueño, en ese viaje iniciático, donde va continuando toda la información. Una curiosidad, que aquí igual nos salimos un poco de la entrevista, y lo que me gustaría saber es, tú hablas siempre que para hacer las canalizaciones siempre usas cuarzos. Por curiosidad, ¿ibas con un cuarzo durante todo este camino? ¿Qué hiciste? No especialmente. No llevaba ningún cuarzo maestro o algún cristal. No llevaba ninguno, pero sí que sé que hay personas que trabajan con la cristaloterapia y llevan ese cuarzo al lugar de poder. Eso también es correcto y pueden cargarlo en ese lugar y llevarse la energía del lugar. Y programarlo, ¿no? A veces es curioso. Eso del cuarzo lo aconsejo más en las geometrías del libro. Cuando tú lo haces en casa. Cuando tú lo cargas en casa. Exacto, cuando tú ya quieres activar esa geometría, puedes activarla con los cuarzos. Pero después claro, eso también depende de la costumbre, de la forma de trabajar de cada persona. Y eso siempre comento que me encanta trabajar con la energía que creamos en el éter y que creamos en nuestro campo electromagnético. Entonces casi que cojo las herramientas o sea, las creo de energía y luego me he acostumbrado mucho así, no llevar nada físico, no depender de nada físico, una geometría física, un cristal, aunque lo podamos añadir luego para esas activaciones especiales. Y la simple curiosidad, como comentas mucho el cristal. Y por último, ¿la parte onírica juega aquí en los mensajes una importancia, que se puedan revelar cosas? Porque haces como referencia que en los sueños hay que estar atentos a las señales, que no todo a veces se codifica de manera consciente. ¿Te ha llegado algo, digamos, revelado como en ese inconsciente, en esa parte onírica? Sí, por la noche, además, ya no por mí, sino incluso, me parece curioso, tengo unos alumnos que después de realizar pues a lo mejor formaciones de geometría sagrada, me dicen que por la noche continuamos. Como que sigue dando clases. Sigo dando clases.
Y bueno, que te lo diga una persona, bueno, es casual, pero que digan 2, 3, hasta 20, ya es muchísima gente que me dice, no, es que tú por la noche continúas en el cuántico dando información y te vemos a ti. Además tú apareces, me explican cómo voy vestida, bueno, todas las pautas que les doy y que les contesto sus preguntas y que les guío, que las enseñanzas continúan en esa parte onémica, ¿no? Pues no lo veo tan descabellado, porque tú misma, sin ser consciente quizás, lo citas en el libro. ¿Cuál es la última frase? Tenemos que pasar de esta 3D y convertirnos en un ser multidimensional. Exacto, en el ahora. Totalmente. O sea, es eres eso. Una maestra en... Es eso, el cuántico y la multidimensión es poder trabajar en distintas dimensiones y eso aún no lo tenemos en práctica con nuestro cuerpo físico. Entonces necesitamos el cuerpo etérico. Y también tampoco lo tenemos mucho en práctica cuando estamos despiertos y conscientes, porque nuestra mente juzga, esto no está bien, esto no lo tengo que hacer. ¿Qué ocurre de noche? De noche nos relajamos, nos soltamos, ¿no? Y todo es posible. Entonces sí que es verdad que hay un poco de preparación. Yo enseño con algunos códigos cómo ir a dormir con esos códigos y poder hacer ese viaje. Vale, una preparación, quieres decir. Sí, exacto. Es aconsejable hacer una preparación y tener unas pautas básicas, algunas geometrías que digan, bueno, estas geometrías son como, siempre digo, son como pases de acceso y a partir de allí tienen unas pautas y tú entonces puedes hacer ese viaje tranquilamente también en el astral, porque no puede ocurrir nada, porque tú tienes eso. Pero sí que es aconsejable, no, bueno, voy a dormir y no, sin pensar, no. Es aconsejable seguir unas pautas mínimas que serían como llevar alguna geometría. De hecho, yo coincido de que, bueno, después de trabajar esa geometría se hace el viaje. ¿Por qué? Porque tienes ya esa geometría integrada en tu campo energético que te abre esa información, te abre el canal y además te hace ya esa protección, que mucha gente tiene pánico, ¿no?, a los viajes astrales, como que no te va a ocurrir nada porque tú estás trabajando desde esa vibración y desde esa geometría que tú ya has integrado, que realmente sirve para eso, ¿no?, para viajar en el cuántico. Y en el cuántico, pues, cuando te acostumbras incluso a hablar contigo mismo, te puedes ver a ti misma en ese cuántico, dándote una información para avanzar, para tu provecho. Entonces, eso también es práctica y se puede realizar. Entonces, te puedes ver a ti misma, hacerte preguntas, bueno, ¿por dónde continúo? Y ese cuántico elige tu mejor futuro, porque qué mejor que tú misma para saber qué necesitas. Entonces eres tú misma la que te guías y dice, bueno, Ángeles, yo he visto estos futuros, este es el mejor para ti, ¿no?, esta línea temporal. Entonces cuando coges práctica y lo realizas y ves que funciona, ¿no?, es solo práctica. Muy interesante. Sí, es otro tema. No, es muy interesante. O sea, que yo realmente este libro me ha sorprendido por cómo entremezclas la historia, los templos, la geometría y sobre todo cómo tú haces sentir al lector que cuando quiera puede ir a iniciar este viaje. De esta manera, redescubrir Egipto con otros ojos. O sea, no ser simplemente una persona que viaja, no ser un turista, sino un viajero. O sea, yo animo, la verdad, a todo el mundo a que lo lea y a que lo practique. Y sobre todo, allí, a Egipto. Sí, se puede realizar, como comentaba, tanto físicamente en Egipto, es ideal, pero también nos han pasado experiencias curiosas estando, como bien hablo del libro Sayed, el egiptólogo, estando él allá en Egipto y yo aquí, hemos tenido conexiones. En el momento yo también que he activado geometrías aquí, en el Osirión, precisamente, sin saber que él estaba allá ni en qué templo, han ocurrido cosas también allá, ¿no? Dice, Ángeles, hoy nos ha pasado esto, y digo, vaya, qué casual, que justamente yo estaba con mis activaciones de las geometrías para que tú hayas experimentado esto, ¿no? Entonces, puede ocurrir tanto presencialmente, estando allí, como también a distancia. Por eso digo que yo creo que el lector, si no tiene la oportunidad de viajar a Egipto y lo va haciendo la lectura en su casa, lo va a sentir casi como si iba a estar allá. O sea, lo puede experimentar. Pues ya sabes, el día que te animes a hacer un grupo, nos animamos todos a viajar contigo a Egipto y seguir tus pasos. De estar pendiente de estas energías que se muestren
A mí ya te digo, me ha encantado el estilo, como lo has ido narrando, cómo te vas como sumergiendo en esa atmósfera. Pues te deseo el mayor de los éxitos y estamos en contacto. Ya me irás explicando a ver si surge algo más, alguna geometría más que quizás se revele con el paso del tiempo. Bueno, se han ido revelando muchas. De hecho, en el libro, aquí al final, lo voy a mostrar, hay unas geometrías un poco más grandes. Y todas estas son las que se realizan con esas activaciones en tablas de cristales, se elige las horas, se elige, bueno, influye muchas características para su activación. Entonces, bueno, sería eso. Es un continuo, porque yo siempre digo que las geometrías ahora está viva. Sí. Está viva y puede ir mutando, ¿no? Cada una tenemos otra en la cual, pues, esto es la mastaba de ti, se muestra donde si la persona puede ir a este sitio, en este punto, tendrá la geometría de la fuerza del corazón, ¿no? La energía, se activa el chakra del corazón. Es curioso. Y en esta explicas que encaja perfectamente una persona, como que está como diseñada, sí, es perfecta, antropomórficamente. De hecho, para colocarse. El chico que realiza la geocósmica, José Luis, me dijo, esta es perfecta y es casi como la representación de Leonardo da Vinci, el hombre del Vitruvio, en mujer. Dice, es matemática, de que es una geometría perfecta. Me explicó cómo coincidían las líneas y bueno, vamos a enseñar. Esa sería la mastaba de ti. Y sí, es un viaje, esto por ejemplo es el templo de Edfu, que antes estaba comentando que está casi como un mapa, ¿no? Con cada estancia con un número para que la persona pueda saber qué lugar energético tiene que pisar dentro del templo, ¿no? De hecho donde hay una fotografía de Horus en la entrada del templo, donde allí también creo que es un lugar de poder sacerdotal, ¿no? Donde ya conectaban con los sacerdotes. Bueno. Claro que estos lugares es lo que tiene, que se irán revelando a medida, yo creo, que la gente vaya trabajando también en ellos. Me refiero a nivel energético. Y lo que me ha parecido muy curioso es el hecho de que la energía en Egipto como que se retroalimenta, es decir, como que hay un equilibrio cuando uno se está allí. Que hay lugares que sabes, como que te drenan o te cargan, te da como un punto de equilibrio. Exacto, es lo que he comentado. Egipto, de momento he visitado muchos países y energéticamente algunos tienen la dualidad, tanto la oscuridad como la luz, entonces tienes que tener mucho cuidado con buscando siempre ese punto de equilibrio. Otros son más densos, eso existe, esa densidad está, sea por etcétera, la tierra impregna, se queda allí las improntas de las guerras, de las disputas, etcétera. Y con Egipto ocurre algo sensacional y exclusivo, se retroalimenta energéticamente y no se estanca la energía. Es como que mantiene un equilibrio, quieres decir. Él mismo se mantiene en ese equilibrio, está construido de una forma geométrica y matemática perfecta, en la cual, por ejemplo, desde las tres pirámides de Keops, Kefen y Micerinos hasta la Esfinge, ya va creando espirales áureas, que aquello lo va manteniendo la energía limpia y la continúa manteniendo, ¿no? Y la va retroalimentando. No hay un estancamiento de energía densa. O sea, que es un lugar para también liberar cargas, ¿no? Si él ya de por sí equilibra, cuando una persona va con, como dices tú, denso, cargado, es como que el lugar te ayuda. Exacto. El lugar le va a ayudar a estar en su... Claro, como que hablando de forma fácil, como si subiera de vibración, ¿no? Está eliminando esas densidades, esos desbloqueos, incluso sin hacer nada a la persona, automáticamente Egipto le sube esa vibración y la equilibra, produce ese equilibrio de forma natural. Entonces no me extraña que sea un lugar tan mágico, como dicen, porque realmente se percibe esa energía. Sí, realmente es algo natural. Desde la Tierra misma, que lleva ese punto, es un punto de poder energético, sumado a todos los templos y geometrías ya hechos estratégicamente, y bueno, y todo lo que queda aún por descubrir, porque seguramente pues esos puntos servían para mucho más también de lo que nos explican, y es un poco recuperar eso, recuperar
incluso esas escuelas iniciáticas en las cuales la persona no solo cuidaba su cuerpo y su mente, sino era un conjunto. Ahora nos ponemos enfermos y solo se cura el cuerpo. Y no, antes ya decían que estaba en esas escuelas decían que estaba todo unido, el cuerpo, la mente y el alma. Nos hablaban del Ka, del espíritu. Y el espíritu tenía que estar perfecto para poder tener un cuerpo sano también, ¿no? Entonces era todo un conjunto. Madre mía, me pasaría horas y horas hablando contigo, pero yo creo que dentro de poco nos van a abrir la puerta y nos van a echar de museo. Pues un placer y hasta la próxima. Gracias a todos. Sé que a final de año me has comentado que hay un proyecto, otro libro, pero eso ya lo dejamos, que todavía sí, hay muchos proyectos, ese recorrido. Hay muchos proyectos enlazados con lo mismo, enlazados con la geometría y también con los lugares. Vamos a ampliar lugares. La idea es ampliar no solo Egipto, sino a nivel mundial. Hay muchos lugares a nivel mundial de poder, y entonces, bueno, ver pues cómo son esas redes energéticas, qué significado. Esto sería como el principio, ¿no? Exacto, se abre esa flor de loto y empezamos a movernos. Pues para ser el principio está muy, muy bien. Pues lo dicho, hasta la próxima, porque al final nos ponemos a hablar y nos vamos a estar aquí toda la mañana. Pues un placer y te deseo lo mejor para este libro. Gracias, Rosy, un placer. Gracias a todo el equipo. Hasta luego.